El tetraedro es el primer poliedro regular que vamos a estudiar y es un poliedro que está formado por cuatro caras, tetraedro, cuatro caras, que son triángulos equiláteros, es decir, triángulos que tienen los tres lados iguales. Su disposición es bastante sencilla, hay un triángulo equilátero que se levanta, es como si fuera una pirámide con una base triangular y tres caras en los lados. Lo que hay que saber del tetraedro es que todas las aristas miden lo mismo, es decir, esta arista mide lo mismo que esta, mide lo mismo que esta y mide lo mismo que cada una de las tres de las bases. Dentro del tetraedro se dan unas relaciones intrínsecas con las que a partir de la arista o de cualquier otro dato podemos dibujarlo. Es decir, si nos dan la arista, de primeras, si nos dicen que está apoyado sobre el plano horizontal de proyección, no sabríamos esta altura cuál es, la necesitaríamos, pero estudiando un poquito lo que pasa entre las relaciones de dimensiones que se dan dentro de él, pues podemos llegar a obtenerlas. Lo primero que hay que conocer es lo que es una altura de cara, es decir, si imaginamos que cada cara es un triángulo equilátero, porque lo es y lo tenemos dispuesto en un plano horizontal de proyección o en un plano que lo podemos ver en medida de magnitud, esto mide L o A, esto sería L o A, esto sería L o A, cada uno de sus lados, y sabemos que al ser un triángulo equilátero la altura va del perpendicular a la base hasta el vértice opuesto, por el vértice opuesto. Entonces esta línea azul sería una altura de cara. ¿Qué pasa si esa altura de cara la analizamos también en una de los lados que va hacia el pico de arriba de la pirámide, es decir, esto de aquí? Bueno, pues se da la misma condición. Tenemos que esto sería un lado, esto sería un lado, esto sería un lado y esto aquí azul es la altura de cara. Como se observa aquí, bien, esto es el tetraedro que lo estamos girando, como se observa, pues es una perpendicular por el vértice opuesto a este lado de aquí. Bien, pues con esto ya hemos conformado un primer triángulo que es el de lado, lado, lado o arista, arista, arista y su altura de cara. Y también obtenemos un segundo triángulo que está formado por esta altura de cara y esta arista. Este triángulo es fundamental. ¿Por qué? Porque de ese triángulo vamos a sacar esta línea que es fundamental y es la altura del tetraedro. Vuelvo a poner la órbita. ¿Veis? Es la altura lo que mide de la base hasta el pico de arriba, el vértice de arriba del tetraedro. Y ese triangulito de aquí formado por la línea azul, altura de cara, esta línea azul, altura de cara y esta línea de aquí, que es la arista o lado del triángulo que nos dieran, nos conforma un triángulo isósceles del que si hacemos una altura relativa a una altura de cara, no a este lado, obtenemos la altura del tetraedro. Es decir, teniendo como dato la arista del tetraedro, dibujaríamos un primer triángulo arista, arista, arista y obtendríamos la altura de cara, y un segundo triángulo que sería altura de cara, arista, y aquí obtendríamos la altura del tetraedro. Esto se puede observar aquí. Hemos dibujado primero un triángulo que sería arista, 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 altura de cara, que se representa como H sub C o como H minúscula, y un segundo triángulo que sería este de aquí, que es importantísimo, que sería altura de cara, H pequeña, minúscula o H sub C y arista. Y haciendo la altura relativa a una altura de cara, es decir, no esta de aquí, ¿no?, sino una perpendicular a las líneas azules, obtendríamos la altura total del tetraedro representado en naranja. Finalmente, matizar que al ser un triángulo equilátero, pues este trozo de altura es 1/3 de la altura de cara de este lado y esta distancia es 2/3 de todo este lado. Bien, voy a cambiar el punto de vista para que lo veamos desde en planta. Este es el primer triángulo que os decía, en que se decía arista, arista, arista y se puede sacar fácilmente la altura de cara. Y este es el segundo triángulo, que sería altura de cara en azul, con altura de cara en azul, con la arista. Importantísimo, la altura del tetraedro es una perpendicular a la altura de cara, o sea, la altura del triángulo relativa a la altura de cara, no a la arista, no es esta recta perpendicular, que es distinta, porque esto ya no es un triángulo equilátero. Finalmente tenemos una última distancia importantísima, que es la distancia entre aristas opuestas, que se saca obteniendo este mismo triangulito, es la misma construcción, h pequeña, minúsculas y arista,
altura de cara, arista, y ahora sí, la distancia entre aristas opuestas es la perpendicular a la arista. No perpendicular a la altura de cara, no la altura del tetraedro, sino esta de aquí, esta distancia roja. Esta la vemos en perspectiva. Esa distancia sería esta de aquí, de una arista a la arista opuesta, marcado en rojo. Esta línea de aquí, marcado en rojo, es la distancia entre aristas opuestas. Esta arista y esta arista son perpendiculares en el espacio. Bien, pues al final lo que hay que saber es que el tetraedro es una figura donde las relaciones intrínsecas importantes se dan, sobre todo, en este triángulo que vemos, entre la altura de cara y la arista. Ahí tenemos las dos distancias fundamentales, la distancia entre dos aristas opuestas, en rojo, y la altura del tetraedro, en naranja. El ejemplo más característico de tetraedro endiédrico es apoyado sobre el tetraedro apoyado sobre el plano horizontal de proyección y, por ejemplo, con la arista de menor alejamiento paralelo a la línea de tierra. Sería la disposición que tenemos aquí en 3 dimensiones. Lo que me están diciendo es que el plano vertical de proyección está aquí detrás, el plano horizontal de proyección aquí, donde apoya esta cara de aquí abajo, y como estaría aquí la línea de tierra, bueno, pues esta sería mi representación de la proyección horizontal de proyección, es decir, un triángulo equilátero donde esta arista y esta arista se ven en verdadera magnitud, y luego el alzado o proyección vertical sería este triangulito. Bien, pues vamos a proceder a dibujarlo. Aquí como datos me dan que, por ejemplo, si A fuera un vértice sería muy sencillo. Por ejemplo, me dan la arista 5 y A, en lugar de ser un vértice, es el incentro o el baricentro o el ortocentro del triángulo equilátero. Entonces, ¿qué habría que hacer? Pues habría que dibujar un triángulo cualquiera de lado 5. Lo voy a hacer de lado 7 para que quede un poquito más grande. Hacemos un triángulo cualquiera de lado 7 y determinamos su baricentro. Pues ya está, este es el baricentro. Lo único que hacer es trasladar este triángulo, que sería la proyección horizontal de nuestro tetraedro, había que trasladarlo aquí. Entonces vamos a copiarlo. Bueno, cogiendo alguna referencia, pues se puede dibujar fácilmente ahí. Finalmente, para sacar la altura de cara del tetraedro, o bueno, para sacar lo que sería la altura del tetraedro, lo que tenemos que hacer es estudiar cuáles son las alturas de caras del tetraedro, que lo tenemos aquí ya en el primer triángulo que hemos hecho, y ahora habría que hacer el triangulito intrínseco de arista que sería esto de aquí, altura de cara y altura de cara. Podemos coger aquí la altura de cara, llevarla hasta aquí, dibujar una circunferencia. Esta misma circunferencia se pone aquí. Y esto de aquí sería la altura de cara y esto de aquí sería la altura de cara. Borro para que no haya confusión, esto fuera, esto fuera. Tenemos que esto es la arista en negro y en azul representamos las aristas de cara. Cuidado, ¿cuál es la altura total del tetraedro? Esta de aquí no. Esta, recordad que es la distancia entre aristas opuestas. La altura del tetraedro es la altura relativa a una de las alturas de cara de este triángulo. Por lo tanto, esta de aquí sería la altura del tetraedro. Bueno, pues con esta distancia ya podemos hacer una paralela a la línea de tierra y aquí va a estar la proyección vertical del vértice 4. Vamos a empezar a numerar ya los vértices. Tenemos el vértice 1, que por ejemplo sería este, el vértice 2. Como nos han dicho que existe un lado que es paralelo a la línea de tierra y es el de menor alejamiento, por eso lo hemos situado así. Este triángulo podría estar así, bueno, pues en función de los datos que nos den, de las condiciones, nos ayudaría a ubicar en la posición exacta que requiere el ejercicio el triangulito de la base.
Por lo demás no tiene ninguna complicación. Y simplemente en 4 recordad que estaría el otro vértice. Y cuidado porque esto se suele olvidar bastante, el tetraedro en planta no está dibujado en proyección horizontal. Faltaría dibujar estas aristas que unen el vértice de arriba, o sea el vértice 4, el más alto, con los 3 de la base. Ahora sí que está acabada la proyección horizontal del tetraedro. Bien, y de forma rápida pasamos 1' hasta aquí, 1' de 2' hasta aquí. Esto sería aristas y ahora procedemos a nombrar. Este sería 4', que es el vértice que hemos tomado como vertical. Este sería 2'. Y este sería 1'. Y aquí, coincidiendo con A', estaría 3', la proyección horizontal del vértice 3, que es el que tenemos en el frente. Ahora lo vemos. Bien, pues esto sería el tetraedro. Aquí no hay arista, por lo tanto esta línea gris se queda como discontinua, como oculta, como auxiliar. Y esta sería la posición del tetraedro así visto desde aquí enfrente, suponiendo que el plano horizontal de proyección está aquí. Una particularidad de este... Bueno, a partir de este tetraedro, borro esto, pues nos podrían pedir, por ejemplo, que hacer un cambio de plano para que una altura de cara se viera en verdadera magnitud en el plano horizontal, en el plano vertical de proyección. Es decir, esta altura de cara, por ejemplo, que se vea como una frontal. Pues habría que hacer una... Esto ya es, no sé, por complicar un poco el ejercicio, pues habría que hacer un cambio de plano. Ahora estaríamos mirando desde aquí enfrente, para que esta altura de cara, la voy a marcar en magenta para diferenciarla, esta altura de cara se viera en verdadera magnitud allí detrás. O sea, en lugar de proyectar sobre el plano horizontal de aquí, el plano vertical de aquí el fondo, vamos a hacer un cambio de plano y ponerlo aquí, paralelo a esta línea, a esta altura de cara. Bien, pues esta es nuestra nueva línea de tierra. La podemos bajar un poco para que se quede ligeramente más cercano. Vamos a copiar las rayitas estas. Bien, como vamos a hacer un cambio de plano vertical, lo que se mantiene es la proyección horizontal, es decir, la planta. Luego vamos a hacer perpendiculares a la nueva línea de tierra. Vamos a hacer una paralela para llevarnos la altura del tetraedro. Y por la proyección horizontal de 4 hacemos una perpendicular y de forma rápida tendríamos ya la nueva proyección vertical del tetraedro. Esto iría afuera y ahora lo único que habría que hacer es nombrar. Los puntos horizontales se quedan donde están y a estos los marcamos también con prima, pero con sub 1 con subíndice 1. Este sería el 2 sub 1, coincidiría con el 3. Coincidiría con el 3 sub 1'. Aquí estaría el 4. Y finalmente aquí estaría el 1. Bien, pues hemos hecho un tetraedro a partir de la arista, no recuerdo si era 7, a partir del centro del tetraedro apoyado sobre el plano horizontal de proyección. Entonces dibujamos el tetraedro aparte, nos trasladamos ese triángulo equilátero de la base trasladando el incentro o el baricentro, el circuncentro, los docentros, todo lo mismo en el triángulo equilátero, nombramos 1, 2, 3 y ojo porque hay que unir al vértice 4, el incentro, que esto siempre se suele olvidar.
calculamos con el triángulo arista, arista, arista la altura de cara y luego determinamos el triángulo arista, altura de cara para sacar la altura del tetraedro, este naranja. Se pone la altura del tetraedro, dibujamos la proyección vertical. Perdón, aquí faltaría esta arista sería en negro. Esto es una arista, no una línea auxiliar. Mirando de frente, mirando desde aquí, vemos esta arista como una recta de perfil, la 3,4, y luego la 4,1 y la 4,2. Y luego hemos hecho un cambio de plano para mirar desde aquí y que esta arista salga en verdadera magnitud en proyección horizontal, en proyección vertical, perdón, como una recta frontal, y esta altura de cara también en verdadera magnitud en proyección vertical como una recta frontal. Por lo tanto, ponemos una línea de tierra paralela a esta línea, simplemente trasladamos la altura, la ponemos aquí y es otro punto de vista, en el que esta arista, la 4,2, se superpone con la 4,3. 4,3 y 4,2 se proyectan una encima de la otra, porque el plano 3,4,2 aparece como un plano de canto. Y esta es una de las posiciones más sencillas y particulares del tetraedro. Otro ejemplo bastante característico de posición particular de un tetraedro es cuando está apoyado sobre una arista. Es decir, esta imagen que vemos aquí en 3 dimensiones. Existe una arista que es la que está en el plano horizontal de proyección y este tetraedro obviamente está en una posición de inestabilidad. La altura corresponde del tetraedro con la que dibujar la proyección vertical corresponde a la distancia entre aristas opuestas. Esto marcado en rojo. Esto en azul es la altura de cara y esto en azul es la altura de cara de la cara de detrás. Vemos aquí girando un poquito cómo se ve en el espacio este tetraedro. Ahí al fondo tendríamos el plano vertical de proyección y aquí el suelo o plano horizontal de proyección. Esta posición característica, si la vemos de frente, sobre la posición de proyección vertical o el alzado, veríamos un triángulo invertido apoyado sobre un vértice, por eso está inestable, y si lo viéramos en planta, veríamos una posición muy particular que es un cuadrado, cuyas diagonales son arista y arista en verdadera magnitud, puesto que sería la arista esta de aquí arriba y esta de aquí abajo sobre la que está apoyada. Bien, pues si ya lo hemos visto en 3 dimensiones, procedemos a dibujarlo en 2 dimensiones. El ejemplo es que el tetraedro está apoyado sobre una arista, la arista sobre la que apoyamos es una recta de punta y el punto medio es el punto O que nos dan. No nos dan la arista, pero nos dan la distancia entre caras opuestas. Bien, pues al dibujar la distancia entre caras opuestas, pues ya podríamos tener aquí al tener el dato podríamos tener la altura del tetraedro. Sin embargo, la arista y la altura de cara hay que sacarlo de un método un tanto, no es complicado, pero es un poco particular. Comenzamos dibujando un triángulo cualquiera. Nos dicen que, perdón, que la arista, la distancia entre aristas opuestas es 5. Dibujamos un triángulo equilátero cualquiera. Este es un triángulo equilátero cualquiera y de ese triángulo equilátero yo voy a estudiar cuál es su altura de cara. Esto lo dibujamos en negro. Aquí dibujamos la altura de cara, que como siempre pues lo marcamos en color azul. Ahora vamos a dibujar el triángulo intrínseco, este que se produce aquí, altura de cara, arista. Este sería el radio de la altura de cara, basta con que nos llevemos la circunferencia aquí y aquí. Entonces esta distancia sería altura de cara y esta distancia sería altura de cara. Procedemos a borrar esto, ponemos esto en azul y esto sería el triángulo intrínseco este de aquí en medio que hemos estudiado tantas veces, entre altura de cara y arista. Bien, pues la altura relativa a la arista, esto de aquí, sería la distancia entre aristas opuestas. ¿Qué pasa? Que este valor es el que nos han dado como 5. Este triángulo, si medimos, que yo juego cualquiera, nos da 3,53. ¿Qué hay que hacer? Pues una sencilla homotecia respecto a este centro de homotecia para escalarlo todo, hacerlo más grande y con eso obtener el valor. Esta sería la distancia entre aristas opuestas que nos han dado, esta de aquí,
Y tendríamos que hacer pues paralela por aquí y prolongar. Por lo tanto, esta sería la altura de cara del tetraedro que tiene distancia entre aristas opuestas 5 y esta sería la arista correspondiente a un tetraedro con distancia entre aristas opuestas 5. Es decir, dibujamos un tetraedro cualquiera, sacamos sus características y luego por homotecia deshacemos el triangulito. Bien, pues si ya sabemos la arista es bastante sencillo. Sabemos que la proyección horizontal es un cuadrado. Por lo tanto, bastaría con dibujar los diámetros principales, es decir, las diagonales del cuadrado, que hemos dicho antes, lo hemos analizado, que tienen como longitud de la diagonal del cuadrado la arista en verdadera magnitud. Es decir, esto es arista, esto es arista, porque como recuerdo estamos viendo el tetraedro así, en planta. Esto la arista y esto la arista. Vamos a dibujar ahora la proyección vertical, que sería un triangulito, con esta altura, la distancia entre aristas opuestas que nos han dado. Bien, nos han dicho que eran 5, de todas formas podemos tan sencillo como copiar esto. Lo llevamos aquí. En rojo la distancia entre aristas opuestas. Este puntito vendría aquí, este puntito vendría aquí. Ya tenemos los vértices. Simplemente habría que unir con este de aquí abajo. Y ahora procederemos a nombrar los vértices. Aquí estaría O', 1' y 2'. Aquí estarían 1 y 2 aquí abajo. Nos faltarían los vértices 3 y 4, que son los que estarían sin apoyar, estarían volando en posición de inestabilidad. Este sería el vértice 4. Y finalmente nos quedaría nombrar arriba, en proyección vertical, los vértices 3' y 4', las proyecciones verticales de los vértices 3 y 4. Pues ya estaría. Lo único que nos faltaría es estudiar las vistas y ocultas, porque obviamente, y volvemos a la vista en perspectiva, si estamos viendo desde arriba, lo que sucede es que la arista esta de aquí abajo, que la hemos nombrado como 1, 2, estaría abajo, por lo tanto la veríamos en discontinuo, porque esta cara y esta cara taparían la arista de abajo. Lo vuelvo a poner así, esta cara taparía esta de aquí, por lo tanto esta arista, la 1, 2, que es la recta de punta que nos daban al principio, quedaría en discontinuo. Y así quedaría la proyección vertical y horizontal de un tetraedro apoyado sobre una arista. Importante, la distancia entre aristas opuestas es la altura del tetraedro, se ve en verdadera magnitud. En planta es un cuadrado, la proyección horizontal del tetraedro apoyado sobre una arista es un cuadrado cuyas diagonales son la arista en verdadera magnitud. Y finalmente, como particularidad, en este caso nos han dado como dato a distancia entre aristas opuestas. Para sacar la arista y la altura de cara lo que hay que hacer es un triángulo cualquiera. Lado, lado, lado o arista, 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 saltamos la altura de cara, sacamos la altura de cara, altura de cara, altura de cara, arista, sacamos la distancia entre aristas opuestas de un triángulo cualquiera y lo que hacemos es, por homotecia, con centro aquí, pues intentamos sacar la arista que nos corresponde para distancia entre aristas de 5.